Ok. Hola, Hola Catalina, ¿cómo estás? muy bien, ¿qué tal? Qué gusto. Igualmente, mucho Encantada. gusto. Catalina, cuéntanos un poco para que te vaya conociendo nuestra audiencia, cuál es tu Claro, expertise, qué haces, cómo lo haces, a qué hora sales al pan y todo. encantada. Sí, pues yo llevo más de 22 años dedicada al mundo del cerebro. Soy especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral. Entonces me dedico a trabajar de manera muy profunda en la creación de rutas neuronales, en cómo el cerebro aprende, en cómo lo podemos mejorar, cómo podemos trabajarlo, pues desde estando a nivel preventivo, estando fenomenal, pero todo el mundo tiene un momento de crisis, de angustia, de estrés, de necesidad, o cuando ya hay apariciones pues más de patología, ¿no? Trabajo con personas de todas las edades, desde chiquitos hasta gente mayor, y la verdad es un disfrute. He creado dos técnicas bastante potentes. Una se llama neurofitness, que son ejercicios de entrenamiento cerebral y técnicas para mejorar tu salud cerebral, y luego está la metodología Hoffman, que está muy especializada en el adulto mayor, en el envejecimiento saludable. Ok, Eso es lo que hago. muy bien, Catalina. Bueno, pues ya lo tienen, gente. Por supuesto, van a poder preparar un montón de preguntas y Catalina nos va a estar contestando en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de crisis y etapas de vida. Uh -huh. Cómo no entrar en crisis en las distintas etapas de vida. Te cuento, Catalina, para que tu audiencia también vaya teniendo referencia de este lado del planeta. Nosotros llevamos ya 30 años vinculando desarrollo humano a la productividad. Uh Y -huh. uno de nuestros seminarios pues, más exitosos es justamente Cámbiate el Chip. Qué Cámbiate el maravilla. Chip es un seminario que, bueno, pues a partir de una técnica que llevó muchos años depurarla, en 16 sesiones, una sesión cada semana, acompañamos a la gente a una neurotransformación. Y lo que hicimos fue, pues, basarnos en el método científico, mapear el cerebro de muchos de nuestros participantes, tomar una foto antes y luego Uh una -huh. foto durante Después. y después del proceso de entrenamiento. Y bueno, pues lo que encontramos fue justamente una reconexión de sinapsis, una reconexión de neuronas, ahí en donde ideas parecían generar conducta, ¿no? Y sí, Totalmente. efectivamente, las ideas finalmente son vías sinápticas y son paradigmas que te ejecutan conducta. Y entonces, pues somos muy afines porque también nos Mucho. llamamos entrenadores de la mente, literal, así como ir al fitness, hacer ejercicio con el músculo, pues le proponemos a la gente que haga ejercicio justamente con el cerebro, ¿no? Entonces, Totalmente. de eso va. Tenemos muchas sinergias y eso es lo bueno, ¿no? Que cuando uno se complementa también con otro y entendemos muy bien cómo se procesa la información, como muy bien dices tú, cómo se activan nuevos núcleos neuronales, cómo se crean esas nuevas sinapsis, al final es una neurogénesis y que es una realidad. O sea, está constatado que si le das una buena conducta y una buena información a tu cerebro es capaz de adaptarse a esa necesidad, ¿no? Y también los falsos mitos, que la gente cree que las neuronas degeneran, y yo siempre explico que la diferencia entre un niño de 4 años y un adulto mayor de 100 no está en el número de neuronas, que son las mismas, si vas además no teniendo un problema de salud por el camino, sino en las rutas neuronales, en justamente esa conectividad, y que solo necesitamos muy poquito tiempo para crear esas rutas neuronales y que siempre estamos a tiempo de hacerlo. Hablando, como muy bien decías, de la época de tu vida, da igual. No importa que tengas 5, 10, 20, 30, que 80, siempre puedes hacer que tu cerebro mejore, siempre puedes hacer que se estimule esos núcleos neuronales que están sanos pero que no están activos. Así que sí, sí, comulgamos perfecto en el Sí, trabajo. empatamos muy bien, sí. Sí, nosotros le decimos a la gente que efectivamente la cantidad de neuronas vivas es un factor importante, pero ¿para qué las quieres vivas si no las tienes conectadas? Entonces da igual tenerlas vivas si no están conectadas. Lo que llamamos o entendemos como capacidad mental de un ser humano no es la cantidad de neuronas vivas, sino Para la nada. capacidad de conectarlas, ¿no? Y bueno, ahí hay un montón de técnicas que proponemos, desde hacer cosas distintas, leer, hacer ejercicios, por supuesto, pero esto es como muy práctico, porque te cuento, Catalina, nosotros encontramos que a muchísima gente no le gusta la realidad que vive, Uh no le -huh. gusta su peso, no le gusta su salud, no le gusta su relación con el dinero, no le gusta su relación de pareja, no tienen orgasmos, no tienen una vida sexual agradable. Y entonces nosotros partimos de la base de ver al individuo como un ser tridimensional, Uh cuerpo, -huh. mente, espíritu,
en donde la parte del cuerpo, la parte biológica, pues claramente ahí está, somos células, Total. pero no somos un cuerpo. Tenemos un cuerpo que es perfecto y que es maravilloso, pero es una sola parte, ¿no? Digamos que si fuéramos una Coca-Cola, pues el cuerpo, cuando mucho es el envase, ¿no? La sustancia es otra cosa. Y dentro del cuerpo están las neuronas y dentro del cuerpo está la capacidad neuronal. Pero vaya, además del cuerpo está la parte mental, están las ideas, están los paradigmas, Mucho está más el allá. aprendizaje previo que hemos tenido y por supuesto todavía la parte espiritual y energética, ¿no? Entonces, cuando queremos generar un cambio en la realidad de las personas, mucha gente se circunscribe a cambiar nada más el resultado, ¿no? Entonces, voy a bajar de peso. Y sí, se comen 20 lechugas durante 6 meses y bajan de peso, pero luego vuelven a subir Claro. porque el camino neuronal que te hacía comer como comes, ahí sigue y no lo has desconectado y está asociado a una necesidad emocional Y más profunda. anclado, exacto. Más o menos esa es como nuestra propuesta hacia la transformación de vidas. ¿Cómo funcionan allá de aquel lado? Pues me encanta, porque justamente lo que yo hago es muy similar, lo que con la estructura y con mi base sociosanitaria, yo genero lo que es la estructura del cerebro, ¿no? Como muy bien decía Ramón y Cajal, y que es una cosa que tú has explicado, que es mi base de toda mi obra científica, porque yo lo que hice fue desarrollar todo esto en profundidad y estudié a nivel orgánico y como tú dices, ¿no? No solo la parte del cerebro, sino también la parte de la mente, o sea, porque es la conexión de las tres patas. Entonces, lo que yo hago es primero ver la arquitectura que tiene tu cerebro en base a el tipo de poda neuronal que tú has hecho, que eso es importantísimo, que tú cuando eres pequeño, desde los 4 hasta los 16 años, tu cerebro sufre algo que se llama la poda neuronal, que es algo que elige el cerebro hacer. Tú no puedes hacer nada al respecto. Es decir, el cerebro decide en función de la experiencia, de los aprendizajes, del entorno en el que vivas, qué rutas neuronales son las que se quiere quedar y cuáles quiere podar, que por eso se llama poda, recortar y tirar. ¿Qué pasa? Que si ese niño, ese adolescente, no ha tenido el entorno adecuado, no le han dejado experimentar a lo mejor lo que quiere experimentar, le han dicho lo que tiene que hacer, le han estado imponiendo todo lo que tiene que aprender, puede que esa poda no se realice de una manera adecuada, ¿no? Y que cuando se conforma la personalidad que se conforma en la poda neuronal, imagínate qué importante es, pues a lo mejor esa personalidad llegado a la etapa adulta no coincide con la identidad. Entonces, aquí la diferencia entre personalidad e identidad es súper importante. La personalidad es la que se conforma de los 4 a los 16, mientras el cerebro hace la poda en función de tu vivencia y tu experiencia, pero la identidad pasa entre los 30 y los 55, 60 años. Hay un momento en tu vida en el que de repente conectas contigo y o bien coincide con tu personalidad y entonces estáis iguales, o bien tu identidad no tiene nada que ver con tu personalidad y decides dar un cambio radical en tu vida. Dejas tu trabajo, te vas a hacer algo totalmente distinto, hay algo dentro de ti que hace que no estés cómodo y no sabes qué es, eso es porque está tu verdadero yo, ¿no? Entonces ahí está justamente la conexión de cerebro y mente, ahí es donde tú conformas esto. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Es que mucha gente ni siquiera ha averiguado si su personalidad y su identidad son lo mismo o no, o mucha gente ni siquiera ha aprendido a conocerse a sí mismo. Y eso es mediante todo, igual que tú, mediante las técnicas, que en mi caso he hecho técnicas neuronales muy especializadas, enseño a la gente a hacer ese potencial. Cuando ya están conectados con ellos, A ver, pueden te volar. interrumpo un momento. ¿Cómo sé cuál es mi personalidad y cuál es mi identidad? Cuéntame. La personalidad es la que se conforma cuando eres chiquito. O sea, tu personalidad es como tú eres, tu carácter, cuando tú eres adolescente. Cuando tú llegas a los 16, 17 años, ahí tu personalidad está creada. Y eso es algo que tú no has tenido que ver, ha tenido que ver las experiencias que tú has tenido, ¿vale? ¿Ok? Qué es lo que te gusta, cómo eres. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha estado experimentando una serie de aprendizajes. Tú imagínate que tú como padre le dices a tu hijo, tú tienes que jugar al fútbol porque te lo digo yo. Y tienes que tocar al piano porque te lo digo yo. Y tienes que hacer estas clases porque te lo digo yo. No permiten que el niño decida, ¿vale? Y lo que hacen es imponer. ¿Qué es lo que hace ese cerebro? Claro, tiene que aprender a jugar al fútbol, tiene que aprender a tocar el piano, empieza a desarrollar unas conexiones neuronales determinadas, ¿vale? Esas conexiones neuronales pueden no ser la que al niño le gusta. A lo mejor al niño lo que le gusta es pintar o lo que le gusta es cocinar, pero como le han impuesto hacer eso, pues su cerebro
se queda con lo que hace más y con lo que más utiliza pensando que es lo mejor y lo que no quiere lo recorta. Llega un momento en tu vida, ya te digo, entre los 30, a los 30 años es cuando se produce la madurez del cerebro, ¿vale? Es cuando ya el cerebro madura, pues entre los 30 y los 55, 60, llega un momento en el que el cerebro de repente dice, oye, quiero experimentar por mí mismo. Y ese niño que le obligaban a jugar al fútbol y a tocar el piano, de repente decide aprender a cocinar y de repente decide pintar y conecta con lo que de verdad le gusta. Y ese cerebro dice, wow, espérate, todo lo que me han enseñado de chiquito ahora no es lo que yo realmente quiero. A mí lo que me gusta y me apasiona es eso. Ahí es donde está tu identidad. Cuando de verdad descubres lo que conecta contigo, lo que te hace vibrar. Por eso mucha gente estudia cosas y luego trabaja en algo que no tiene nada que ver. ¿Cuántas personas no se han forzado? Ah, me dijeron que estudiara esto y pues soy abogado, pero nunca en mi vida he ejercido. Pues ahí está, ¿no? Porque realmente tu cerebro tiene conformada una arquitectura. Y eso es súper importante. Tu cerebro ya tiene una casa con sus habitaciones, pero le han impuesto crear otra. Entonces, esa es la gran diferencia. Oye, y hay veces que hay niños con infancias que les han dejado experimentar todo, ¿eh? Yo me Sí. encuentro con niños que han tenido la libertad de poder probar, testar. Entonces, la personalidad y la identidad están alineadas. Eso también te pasa. Y también tenemos luego casos, Catalina, estarás de acuerdo, donde hay infancias donde tuviste la oportunidad o tuviste experiencias que no necesariamente eran deseables. Exacto. Traumas, vejaciones, heridas, abandonos, comparaciones, y eso también crea pues una sinapsis, crea un mecanismo de defensa, y a Sí, partir de las experiencias que vivimos en nuestra primera infancia, vamos creando también ciertos patrones conductuales. Si yo aprendí que la vida es un peligro, permanentemente voy a estar derramando cortisol y eso es. permanentemente voy a estar defendiéndome o agrediendo, porque yo aprendí que la vida era un peligro. Pasan 10, 15, 20 años y ante una posibilidad de ser agredido, reacciono. Es decir, no pienso Exacto. para tomar conducta, sino que estoy reaccionando a un patrón mental, a un patrón establecido ya mis neuronas, ya en la parte biológica, o sea, no son nada más en mis creencias, no, cuerpo, mente y espíritu. Mi cerebro creó una conexión para protegerme permanentemente, porque interpreté que la vida es difícil o interpreté que la vida es una amenaza o interpreté que la vida puede ser un peligro. Entonces, tenemos por un lado, digamos que la personalidad normal, la identidad, digamos, normal, pero las experiencias que vamos viviendo, sobre todo entre la séptima semana de gestación y los primeros 7 años, van a determinar rumbos que no necesariamente estaban, digamos que diseñados en Marcados. el mapa, no estaban planeados, y estos rumbos van a generar más del 85% de nuestra conducta actual aquí y ahora. Cuando quiero generar Exacto. un cambio, si no voy a cambiarme el chip, difícilmente voy a poder generar y sostener un Totalmente. cambio de conducta. Totalmente. Cuando tú, justamente hablando de traumas o de situaciones, pues francamente complicadas en la infancia, el cerebro lo que hace es encapsular, aísla, protege, porque el cerebro realmente de manera primigenia ha sido creado simple y llanamente para mantenernos vivos. Entonces, cualquier cosa que le suponga un ataque y un sufrimiento, como tú estás diciendo, una elevación del cortisol, de la adrenalina, el cerebro lo va a aislar y lo va a bloquear. Y eso va a hacer que luego esa poda se desarrolle de una manera no adecuada. Ahí lo bueno, y eso es una técnica que yo imparto y practico mucho, son las podas neuronales artificiales. Tú puedes enseñar a tu cerebro a podar a posteriori. Y es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando tú conectas con alguien que realmente no ha tenido esa experiencia, vivencia, o ha tenido traumas, o ha tenido malos tratos, o ha tenido problemáticas distintas, da igual en el momento en el que se encuentre y la edad que tenga, puedes enseñar a ese cerebro a que pode, a que realmente recorte toda esa pata para liberar, pero lo tienes que trabajar. Eso por sí mismo solo, desde luego, no va a cambiar y como tú estás diciendo, francamente bien, va a generarte unas conductas y unos patrones que vienes arrastrando desde niños, ¿no? Porque es lo que están acostumbrados y lo que su cerebro piensa que es normal, Así entre es. comillas. Tal cual, lo que cree que es normal. Yo le digo a mis participantes que me ayuden en un ejemplo, les digo, pon tus manos así, ¿no? La gente que nos escucha, por favor, pongan todas sus manos así, y sentirás que pues, sientes que es cómodo. Pero si yo te digo que hagas al revés, que pongas los dedos que están abajo arriba y los que están arriba abajo, Lo sientes pareciera raro. que es muy raro, pareciera que es muy incómodo, como que fueran otras manos.
Y bueno, lo que está pasando es que tu cerebro está decodificando esta como la única forma normal de hacer esta conducta. Cuando te propongo una conducta distinta, por supuesto que tu cerebro entra en una reacción, se Exacto. siente y se autoprotege. Aquí, familia, una cosa que tenemos que entender es que tu cerebro se va a proteger para respetar lo que considera como normal. Y si tú viviste el abuso como normal, la miseria como normal, el desamparo como normal, la vejación como normal, la falta de autoestima como normal, a tu cerebro le da igual. Tu cerebro sabe que esto es normal y lo voy a proteger. Y si llega un güey externo y te dice, tú Da puedes y igual, cambia y genera, eso, ser feliz y sonríe, el cerebro dice, a mí mis timbres, yo me quedo con mi miseria porque es lo que yo voy a defender como normal. Y entonces total. tenemos el enemigo acá adentro, ¿no? O sea, tenemos paradigmas que además se autoprotege porque es lo Totalmente. que se le enseñó que era normal. De ahí la importancia de hacer estas podas de las que nos habla Carolina. Cuéntanos un poco, ¿qué técnicas usas? ¿Cómo podíamos aportarle algo a la gente que nos escucha así práctico? Claro, claro que sí. Hay muchísimas maneras de hacer podas neuronales y también en función de la persona, ¿no? Pero hay ciertas técnicas, por ejemplo, mediante la escritura, hay varias. Hay una que se llama el cuaderno de las emociones, que esto no es escribir un diario, ni tampoco escribir lo que te pasa ni lo que te sucede. Esto es muy importante. Es una técnica que se trabaja directamente con el subconsciente, ¿vale? Aquí es la única manera de liberar, es trabajar con el subconsciente. Y me preguntaréis, ¿y cómo se hace eso sin pensar? Cuando tú aplicas una técnica en la que realmente quieres conectar con tu subconsciente, no puedes pensar ni procesar información. Si yo te digo, Helios, tienes que escribir cómo ha sido tu día hoy, tú ya empiezas a pensar, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué me levanté? ¿Qué hice? Ya estoy procesando información. Eso no me va a hacer poda. Te va a utilizar y va a ser fantástico para otras cosas. Pero si yo te digo, en el momento que tú tengas una sensación, un pensamiento o una emoción que te perturben, sin pensarlo, escríbemelo. Sea una palabra, sea una frase, sea un texto, sea una página entera, no me importa, suéltalo. Es como la sensación, yo siempre digo, de vomitar. Cuando uno vomita, ¿qué le pasa previamente? Se empieza a encontrar fatal, empieza a estar revuelto, cada vez se encuentra peor, vomita, que es un acto muy agresivo para el cuerpo y de repente se queda totalmente liberado. Pues para el cerebro es exactamente lo mismo. Cuando uno empieza a estar revuelto, tiene esa rueda de pensamiento negativo, que uno hasta lo siente en su cuerpo o simplemente se le pasa por la cabeza de repente una sensación, una emoción, suéltala, escríbela. Lleva siempre contigo una libreta chiquita, siempre contigo. No me valen celulares, no me valen laptops, no me valen tablets, nada. Tiene que ser bolígrafo y papel y la hoja del cuaderno debe ser en blanco. Aquí es muy importante la activación del nervio óptico para la poda. Si yo tengo una hoja que es cuadriculada o es rayada, mi cerebro no va a interpretar eso con limpieza, es decir, no va a ir la imagen. Ten en cuenta que tiene que ir a nervio óptico, de nervio óptico va a retina, de retina va a lo que se llama el quiasma y de ahí va a la corteza visual, que está completamente ligada a la glándula pineal, la epífisis y a lo que es el bulbo olfativo, la pituitaria, ¿vale? Hacen un triunvirato que es muy importante para la poda. Entonces, la hoja tiene que ser blanca, ni me sirve amarilla ni color crema, blanca. Y luego siempre se tiene que utilizar el mismo color de bolígrafo. Si uno empieza con negro, negro, continúa siempre con negro o azul, azul, pero que no me cambien del color porque entonces también lo mismo. La afectación de los colores en el cerebro son rutas y vías distintas. Entonces ya estaríamos haciendo un proceso diferente. Y bueno, esta es una técnica muy fácil, muy sencilla, muy barata, ¿no? Es traer Súper, papel siempre, traer una pluma siempre, y bueno, en el momento en que sientas pues algún en ese malestar, alguna instante. emoción, pum, la escribes lo que venga, lo que suene, bien, ¿no? Sí, Marisa pregunta, ¿qué apuntas al pensamiento que te viene? Mira, es importante pensamiento, emoción, sensación. Lo importante es que sea en el momento. Mucha gente me dice, ay, lo anoto en mi celular, me grabo un audio y luego lo escribo. No, para que sea realmente una poda tiene que ser en el instante de sentirlo, de vivirlo o de pensarlo. ¿De acuerdo? Pensamientos, emociones y sensaciones. Eso es lo que hace que la poda se haga adecuadamente y tener mucha constancia con eso. El cerebro no necesita cantidad, necesita calidad. Entonces, si en el momento que lo pienses, lo escribes. Sea un segundo está perfecto. Es lo que te pida, ¿vale? Y ahí es donde activamos directamente el inconsciente y donde sí vamos a liberar todas esas cápsulas que hemos estado hablando Helios y yo antes, o todo ese patrón de conducta que tú has ido creando en esa infancia-adolescencia.
Y aquí me gusta destacar dos cosas. Esta parte de experiencias, emociones, sensaciones. Esto es, tu cuerpo tiene tres dimensiones. Entre tu mente y tu cuerpo están tus experiencias, ¿no? Tu alma viene a vivir experiencias, para lo cual necesita un cuerpo físico. Ahora, entre tu cuerpo y tus creencias están las emociones. Y entre tu cuerpo y tu energía están las sensaciones. Una emoción y una sensación son cosas distintas. Sí, Entonces, considerar las tres cosas, la experiencia, la emoción, la sensación y vomitarla, realmente corta este camino y realmente, bueno, termina con pues con un paradigma, con una vía sináptica. Y la otra cosa que me encantó que dijiste, Catalina, es que esta reprogramación, este cambio, se hace a nivel subconsciente. Muchas veces en nuestro programa de Cambio del Chip, las primeras 4 sesiones son teóricas, un 80% teóricas y 20% vivenciales. Y las 12 siguientes sesiones es 80% teórico, digo vivencial, y 20% pues teórico. teórico. Y trabajamos con el subconsciente. Entonces, tienes un entrenador de la mente que te ayuda, te cierras tus ojos, respiras, te coloca en un estado correcto, te alinea cuerpo, mente y espíritu, y luego te lleva a estos procesos donde creaste esta sinapsis. Y lo interesante que logramos es que te damos un final distinto. Entonces, Sí, no solamente haces la poda, sino que además conectas con una posibilidad diferente. Déjame darte un ejemplo. Si yo percibí que mi papá me abandonó, bueno, así yo lo viví, ¿ok? Y entonces yo me viví abandonado muchos años. A lo mejor el hombre nunca me abandonó, a lo mejor el hombre simplemente se fue a ver el fútbol, bueno, y no me importa cuál sea su pero vida. es tu sensación y tu pensamiento. Exacto. Tu experiencia, tu emoción y tu sensación. Yo me viví abandonado y entonces yo interpreto esa relación como Eso es incompleta. muy importante. Mm. Cuando tú logras hacer esta poda, luego nosotros le permitimos al cerebro conectar con otro final, porque si solamente haces la poda, bueno, pues la historia que te estabas contando es como leer un libro y arrancarle el último capítulo. Pues evidentemente si no lo redireccionas y lo No, claro, es reinterpretas, fundamental. pues Mm. lo vuelves a leer, ¿no? Y casi que Mm. vas a escribir un final muy similar. Entonces, de resignificar las experiencias con nuevas emociones y nuevas sensaciones te permite un reentrenar a tu cerebro en el pasado allá entonces, Claro. aquí y ahora, y entonces modificas conducta de manera muy profunda. Es que has dicho una cosa que es fundamental y básica. Y además es muy importante que se sepa y se aclare, y me encanta que hables de ello, ¿no? Que es el procesamiento y la creación de nuestros pensamientos. Nuestro cerebro genera entre 60 y 70 mil pensamientos al día, de los cuales un 70% son pensamientos negativos de base, de serie, y un 30% son pensamientos positivos. Ese 70% de pensamientos negativos necesita 3 veces más de energía, que es la energía que se genera en las sinapsis neuronales, que un pensamiento positivo. Por tanto, nuestro cerebro de base tiende siempre a pensar negativo. Si nosotros no rompemos esa rueda de pensamiento negativo, no vamos a poder liberar y no vamos a poder permitir ese pensamiento nuevo, que además es positivo cuando se genera el nuevo. Entonces ahí, fíjate lo que acabas de decir, que es algo con lo que yo conecto desde la neurociencia absolutamente, ¿no? Cuando tú generas un pensamiento, lo generas tú, no es tu cerebro. Realmente lo que tú piensas lo estás pensando tú y se lo comunicas a tu cerebro. Y como tu cerebro no distingue entre realidad y ficción, lo que tú le digas a tu cerebro se lo cree. Si tú estás constantemente diciéndote, no lo voy a conseguir, no lo voy a hacer, esto es horrible, tu cerebro dice, Dios mío, esto es horrible, espérate, y empieza a disparar la neuroquímica y todo lo que en los neurotransmisores que no son los que tú necesitas. Tú necesitas dopamina, oxitocina, serotonina, y lo único que te está dando es cortisol, adrenalina, está dando una equivocación. Por tanto, hay una cosa importantísima que tenéis que saber, y seguro, tú lo sabes seguro, pero la audiencia quizá no. El pasado es el pasado, ya no existe. Cuando nosotros hablamos ahora del pasado, y si tú me preguntas algo de cuando yo era chiquita, yo voy ahora, en mi ahora, a crear un pensamiento que yo creo que sucedió, pero me lo estoy inventando. Entonces, y lo mismo cuando yo proyecto al futuro. Yo siempre le digo a la gente, a ver, por favor os pido conectar lo que yo llamo en el pensamiento vertical. Nosotros tendemos a solo pensar en pensamiento horizontal. El mundo me afecta, el entorno me impide. ¿Perdona?
No, es lo que tú piensas, sientes y lo que tú sientes es lo que realmente irradias y sacas a tu alrededor, ¿no? Entonces, pensamiento vertical siempre, lo que más nos importa en esta vida es nuestro ahora. Es el que estemos tú y yo hablando de esto aquí, en lo que vamos a hacer hoy, en lo que vamos a conectar. No nos importa porque no sabemos, no podemos, estamos generando todo el rato el pasado en el presente y es ridículo y tampoco vamos a hacer lo que vamos a pensar en el futuro. Entonces, conectemos con eso y cuando consigues esa conexión todo cambia porque tenemos superpoderes. Es que es una maravilla. Si es que los seres humanos tenemos el superpoder de hacer que las cosas pasen. Solo tenemos que pensar y decírnoslo, ¿no? Entonces eso es algo que me apasiona y por eso llevo toda mi vida dedicada a esto, porque es como tú que lo ves, lo vives y lo evidencias, ¿no? Es importante que la gente lo sepa. Sí, sí, decimos que el cerebro funciona, bueno, no el cerebro, yo le llamo el genio interno, ¿no? Tu genio, tu capacidad, tu alma, porque el cerebro es una parte de tu genio, Eso ¿no? es. Tu yo, tu alma, tu ser álmico es mucho más que tu propio cerebro. Y efectivamente, tus pensamientos, pues, no están en tu cerebro. Tus pensamientos son originados también por experiencias pasadas. Yo digo que tu genio funciona en tiempo kairos. La palabra kairos significa aquí y ahora. Sí, Cuando tú evocas una experiencia pasada, pues tu cerebro no sabe si es pasado, presente o tu futuro. Tu cerebro lo vive como aquí y ahora. Y aquí ahora hay un estímulo y aquí y ahora hay una conexión. Y tal vez es una de las aportaciones que más hacemos con nuestros participantes, tratar de traerlos al momento presente, porque la mayor parte de nuestra existencia nos la pasamos preocupados por cosas que ya sucedieron en el pasado o por cosas que todavía no van a pasar. Y entonces nuestro cerebro está reaccionando a estímulos falsos, estímulos imaginarios. totalmente. Porque, pues, a ver, es que a mí de chiquito me pegaron y me violaron y me lastimaron, sí, pues ya pasó. Cada que lo vuelves a revivir, que lo vuelves a evocar, vuelves a estimular y estás estimulando sobre lo que ya sucedió. O la ansiedad, ¿no? Que es un exceso de futuro. Es que tengo miedo a enfermarme, tengo miedo al COVID, tengo miedo a que se muera mi mamá, tengo miedo a quedarme sin trabajo. A ver, puras cosas que todavía no suceden, pero le estás dando al estímulo a tu cerebro de cosas que están sucediendo en tu mente, en tu Sí. alma. Entonces, solamente callar esas dos voces, la del pasado y la del futuro, es una gran ganancia. Vamos bien por ahí. Muchísimo, muchísimo. Mira, hay una cosa fundamental que es que no sabemos, como tú muy bien dices, la unión de cuerpo, mente, cerebro, espíritu, ¿no? La unión de ese todo, cómo conectar con nuestro ahora. Tenemos que entender una cosa muy importante. Las neuronas tienen dos funciones, activar y frenar. Son como los pedales de un coche. Aceleras, frenas, aceleras, frenas. Cuando aceleran, lo que hacen es recargarse. Las neuronas, como se activan, es mediante la sinapsis neuronal. Imagínate si es importante. Y tenemos 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Tenemos más neuronas que estrellas hay en la Vía Láctea, que hacen por cada microsegundo 10.000 sinapsis. Y cada neurona puede hacer sinapsis con varias. Es una fiesta la que tenemos constante. Y eso lo tenemos que mantener activo. Ahora bien, también necesitan frenar. Y eso no es dormir, ni descansar, ni ver la televisión. Eso no es frenar. Lo que tenemos es que enseñarle a nuestro cerebro a lo que yo llamo el silencio neuronal. Es que el cerebro descanse y se calme. Y eso no es estar sentado mirando la tele o estar sentado leyendo. El silencio neuronal son varias técnicas que ahora te explicaré alguna para todos los que nos están escuchando y viendo y que lo puedan practicar. Es llevar al cerebro a un foco de atención plena, que se llama de atención focalizada, en puntos muy específicos de nuestro cuerpo que tienen muchísima más conectividad neuronal. Por ejemplo, hay una técnica de silencio neuronal que es inspirar y expirar por la nariz. La respiración, como muy bien sabes tú, es una potencia maravillosa y monumental para el cerebro. Es el verdadero alimento, es el oxígeno, lo transporta la sangre y transporta nutrientes. Y esta técnica lo que tenemos que hacer es inspirar y expirar por la nariz y focalizarnos en este punto, entre la nariz y el labio superior, justo aquí. Es el punto del organismo que tiene 100 veces más de conectividad neuronal que cualquier otro punto del cuerpo. Aquí hay 100 veces más de neuronas, ¿vale? Cuando yo soplo y saco el aire, es decir, exhalo,
tengo que notar como el aire me va rozando esta zona. Al principio no vas a notar nada, ni lo vas a sentir, pero quiero que lo entrenes, que todos los días hagas eso unos minutos y va a ser, es espectacular. Llega un momento, hasta yo, por ejemplo, ahora lo hago y ya lo noto hasta calentito, noto calor, noto que hay actividad. Todo mi núcleo neuronal hace ¡fum! Y pone atención plena aquí y el cerebro descansa. Baja justamente las ondas cerebrales, que hay muchos tipos de ondas, logramos bajar 1 o 2 niveles y tu cerebro descansa, la energía se equilibra y se resetea. Y eso es fundamental a lo largo de tu día, porque el cerebro por la noche no descansa, es cuando más trabaja de todo tu día. Por tanto, si haces esta técnica varias veces al día o simplemente imagínate que no tienes tiempo, y estos son segundos, pero imagínate que no tienes tiempo, solo con que me hagas una inspiración completa. Inspiración completa es, inspiramos por nariz, elevamos pecho, diafragma, tripa, expiramos por boca y poniendo la boca así, deshinchando tripa, diafragma, pecho. 1 segundo he tardado en hacerlo. Esto es magia pura para tu cerebro, porque lo que estás es oxigenando, estás conectando haciendo un 360, estás dando la conexión de pecho, de diafragma y de tripa, y estás cuando soplas, cuando exhalas, poniendo la boca, ¿qué estás haciendo? Activando toda esta parte que es muy activa a nivel neuronal. Entonces también me sirve. Estas técnicas tan sencillas, Helios, es un mundo. Aquí sí Sí, estás dando salud cerebral. sí, por supuesto, porque además de que impactan a la parte biológica de tu cerebro tal cual, también te permiten afectar la parte emocional de la que Sí, hablábamos y la parte sensorial, ¿no? Les recuerdo que todas las emociones se interrumpen con oxigenación, justamente. Cuando tú tienes emociones, cuando tienes miedo, cuando estás alegre, cuando tienes muchas emociones, las emociones viven con respiraciones chiquititas. O sea, cuando lloras, ¿cómo lloramos? Lloras así, estás llorando con poquita oxígeno, ¿no? Cuando ríes también, cada carcajada, ja, 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 son pequeñitos, ¿no? Cuando tienes mucho miedo, estás oxigenando poquito. ¿Cómo interrumpes las emociones? eso es. Oxigenando. Y si además de oxigenarlas de manera profunda, focalizas en algún punto de poder, como los llama Catalina, en algún punto donde hay muchas neuronas, bueno, al mismo tiempo paras un poco la actividad de tu cerebro mientras tu tono emocional baja. Por eso tu abuela te decía, piensa las cosas antes de hacerlas. Porque cuando estamos emocionados, tu cerebro está bajo los efectos de alguna sustancia. Estás dopado, literalmente, tienes dopamina o estás enacabronado con alguna emoción que genera Totalmente. una química. No es buena idea tomar decisiones cuando hay químicos en tu cerebro. Entonces, ¿qué haces? Bajas la cantidad de estímulos y de sustancias químicas al oxigenarlas, disminuye el cortisol, disminuye la adrenalina, en fin, Adrenalina. lo que traigas, y puedes entonces sí conectar con conducta consciente. Entonces ya no vas a reaccionar, ahora vas a accionar a partir de tu conciencia. Entonces ya no Eso eres es. víctima del paradigma pasado que te enseñó que estímulo-respuesta. Viene estímulo, interrumpes oxigenando y tu respuesta viene desde un Sí. segundo lugar, desde otro sitio de tu ser. Además, hay una cosa muy importante que la gente no sabe, y si lo sabe lo voy a recordar. Para el cerebro, el aire tiene que entrar por la nariz. Hay mucha gente que está acostumbrada a inspirar por boca, que es como tú muy bien dices, cuando te ahogas, cuando tienes un ataque de ansiedad, lo primero que haces y eso es súper perjudicial. Para que realmente calibremos pensamientos, emociones, cerebro, mente, la inspiración, el aire entra siempre por nariz, si no, no va a ser efectivo. O sea, puede funcionar para otras cosas, pero desde luego para lo que es calmar, bajar cortisol y adrenalina, inspirar siempre por nariz. Igual que si nos tenemos que concentrar. Muchas veces estamos con tantos pensamientos en la cabeza que no ponemos foco. Pues yo siempre digo, vale, pues hacerme una inspiración muy profunda por nariz, una antes de empezar. ¿Quieres potenciar tu concentración? Pero además como si te llevaras todo el aire de la habitación. Inspiración súper profunda. Y te pones a estudiar o te pones a leer, el foco atencional va, estás dando alimento al cerebro, ¡boom!, se despierta, ¿vale? Entonces eso es importante que sepamos, nariz, inspiración aire, entonces sí cerebro. Si hacemos por boca, no. Y bueno,
la plática la llamamos crisis y objetivos de vida y etapas de vida. A mí me gustaría empezar a dejarle, porque además llevamos ya 40 minutos y nos quedan como veintitantos de plática, ya ves que Instagram nos corta. Una crisis, familia, una crisis es un cambio para el cual no estabas preparado. Todas las crisis, absolutamente todas las crisis, o se fueron originadas en un cambio. No todos los cambios van a generar una crisis, pero todas las crisis provinieron originalmente de un cambio para el cual no te preparaste. Tu naturaleza humana, tu desarrollo personal va teniendo etapas de vida. Cada 7 años la naturaleza de tu alma tiene ciertos intereses y ciertos objetivos. Por ejemplo, entre los 0 y los 14 años, tú vas a tener una etapa donde le vas a dar mucha importancia a los amigos, a establecer vínculos filiales con otras personas. Entre los 15 y los 28 años, bueno, tu interés de vida va a estar mucho más previsto en establecer una pareja, mientras que de los 29 a los 40 y tantos, toda tu atención y tu foco va a estar en tu capacidad de profesión, en tu trabajo, producir dinero, etcétera, etcétera. Entre los 40 y los 56 va a estar mucho más atento a nuevos proyectos, a nuevas resignificaciones. Por eso Catalina nos decía hace unos minutos que de repente a los 50 y tantos descubres que tu identidad y tu personalidad no van, pues no, porque hasta entonces te diste tiempo para reconectarlo. De los 57 a los 70 va a haber una etapa más de altruista, de tratar de ayudar al mundo antes de irte. Y de los 71 en adelante, tu atención va a estar en ser tutor, en ser mentor, en trascender a partir de otros. Cuando tú tienes clara en qué etapa de vida estás, no significa que solamente te dediques a ello, sino que esa sea tu prioridad. Esto es, si yo estoy en la etapa de hacer profesión entre los 29 y los 42 años, todas las demás áreas se van a acomodar. Tú enfócate en tu actividad profesional, que la pareja va a encontrar el cómo, los amigos van a encontrar el cómo, y dejar un mundo mejor va a encontrar el cómo. Si tú estás en la etapa, digamos, de 42 a 50 y tantos, con nuevos proyectos, la pareja te va a alcanzar, los hijos se van a acomodar. Es decir, establécete como prioridad en la etapa natural de tu desarrollo y las demás etapas se van a acomodar. Y tu ansiedad va a disminuir, por supuesto. Claro, esto es cuando tú ya lograste desconectar y bloquear aquellas experiencias del pasado que estaban haciéndote reaccionar. Conclusión, trabajo personal. Si no hay trabajo personal, difícilmente vas a poder avanzar. No es un tema de pensamiento mágico, no es un tema de despertar en las mañanas y decirte cosas bonitas nada más, ¿no? Hay que trabajar, o sea, es como un jardín. Si el jardín se fue sembrado con cizañas, si el jardín fue sembrado con espinas, pues ahí están. Tienes que ir a desarraigarlas antes de poner nuevos frutos o nuevas plantas, porque si no, no vas a poder cosechar lo que tú quieres cosechar. Entonces, hay que hacer esta chamba de trabajo personal consciente, estar dispuesto tiempo, dinero y esfuerzo al trabajo personal y a la resignificación de las experiencias pasadas para que no te afecten en el aquí y en el ahora. ¿Estás de acuerdo, Catalina? Totalmente. Y además, mira, hay una parte muy importante porque muchas veces nos preguntan, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? Como tú muy bien dices, la mejor inversión es invertir en ti, en salud y en bienestar. Y no solo en el cuidado de tu cuerpo, que muchas veces nos centramos mucho más en eso, sino el cuidado de tu mente y el cuidado de tu cerebro y el poder conectar con eso, ¿no? La primera manera de empezar a aprender a cuidarte en ese sentido es conectar contigo mismo a través de la percepción. ¿Qué significa esto? Escúchate, siéntete, realmente conecta contigo. No nos escuchamos ni nos sentimos. Vamos totalmente enfocados a el objetivo que tengo que hacer, el trabajo que tengo que cumplir, la tarea que tengo que ejecutar. Pero, perdona, es que si no conectas primero contigo, si no paras un segundo y conectas, y yo pongo un ejemplo que lo vais a entender muy bien porque todos hemos viajado y volado muchísimo, ¿no? Cuando nosotros estamos en un avión, la tripulación te enseña ciertas cosas, ¿no? Y una de las cosas que te dice es, mira, ante un caso de emergencia, cuando caigan las mascarillas de oxígeno, lo primero de todo, independientemente de toda la gente que quieras a tu alrededor, es que te pongas la máscara tú y después se la pongas al resto. Porque si tú vas corriendo, que es lo que intentamos, no, yo primero mi hijo, mi marido, mi nieto, mi sobrino, mi padre,
Sí, sí, pero es que no llegas, porque tú ya te has quedado sin oxígeno y ya no estás, ya tú ya has fallecido. Entonces, no es que fallezcas tú, es que se muere todo el mundo a tu alrededor. Pero si tú vas, te colocas, que eso no es egoísmo, que la gente percibe el cuidarse a sí mismo y el dedicarle tiempo a sí mismo como algo egoísta. En absoluto, es lo más generoso que puedes hacer por la gente que quieres, porque si tú te cuidas, te pones esa máscara, se la vas a poder colocar a todo el mundo, pero Así como tú es. no lo hagas, olvídate. Y eso es, así es como tenemos que empezar a realmente tomar conciencia de escucharnos, hablarnos bonito, conectar con nosotros, cómo estamos, cómo nos sentimos. De verdad, eso causa pánico y muchas veces rechazo porque, oye, conectar contigo tampoco es una tarea fácil porque te das cuenta de todo lo que tienes que cambiar, mejorar. Y a veces no gusta. Yo digo un poco en broma y un poco en serio, el baño consciente, Catalina. El baño consciente de, vaya, de cuando te estás bañando en la ducha y estar tratando de tener contacto y Total, sentir cada gota, pero también cuando estás haciendo pipí y hacer consciente, el baño consciente, y cuando vas a defecar, el baño consciente, y cuando estás haciendo ejercicio y sudas, o sea, todas las reacciones de nuestro cuerpo, estar conscientes de ellas, pues nos conecta cuerpo, mente, espíritu. A mí me gustaría empezar a cerrar esto, Catalina, ujú, recordando lo que tú dices. Hay que trabajar, hacer trabajo subconsciente y mucho de este trabajo, por obvias razones, no lo puedes hacer solo. Y no lo puedes hacer solo porque muchas de las cosas están en tu inconsciente o en tu subconsciente y necesitas a alguien que te aviente una lucecita y que te ayude a total, encontrar pues, que las te cosas que guíe. tú no alcanzas a encontrar, ¿no? Un mal chiste, ¿no? De un niño que está buscando algo unas llaves que se le perdieron en la sombra y el otro le dice, ¿y dónde las perdiste? Pues allá lejos. ¿Y por qué las buscas acá? Pues porque acá hay luz y allá no. Es difícil que tu propio consciente te lleve a la solución. Y es ahí donde hay una suerte de terapeutas, de coaches, de programas, Claro, que necesitas pues acompañamiento. Sí quiero decirle a mi gente, por supuesto, hay que tener un poco de cuidado en manos de quién nos ponemos, porque de repente hoy ya cualquier pendejo es coach y ya cualquier total. gente, Son expertos, sí. cualquier desempleado en un fin de semana se certifica de algo y bueno, hay que tener un poco de cuidado, pero ¿cómo trabajas tú? Si yo fuera una persona en España y quiero ayuda y quiero tu acompañamiento, ¿tienes cursos? ¿Tienes terapias? ¿Tienes Exacto. presenciales? Cuéntanos un poco, Catalina, y luego Sí, yo haré lo mismo. claro que sí. Pues mira, yo tengo, como tú muy bien dices, formaciones, tengo formación online, tengo sesiones también online, porque trabajo con gente a nivel, a todas las partes del mundo, tanto individuales como grupales. Tengo mucha formación especializada en áreas específicas o formación más básica para quien quiera iniciarse. Luego también trabajo mucho, claro, esto es muy personalizado, pero a nivel colectivo es muy bonito también, como tú justamente muchas veces dices, ¿no? Porque la interacción y la interrelación hace mucho. Yo hasta antes del coronavirus tenía muchos eventos presenciales, obviamente. Ahora con el coronavirus lo hemos trasladado a todo online, aunque poco a poco en España nos van permitiendo, creemos que en unos meses vamos a volver a poder Ojalá. organizar, ojalá, eso es lo que todos pensamos, ¿no? Pero luego también una de las cosas que yo hago es dar muchísimo contenido a través de mis canales, ¿no? Tengo un canal de YouTube en el que tú te unes a un club que se llama el Club Neurofitness, que es completamente gratuito. En mi página web o aquí en el link de Instagram podéis entrar y tú recibes todos los días un ejercicio de neurofitness con un vídeo para que puedas hacer. Entonces, eso es una manera que la gente vea que es querer empezar a hacerlo y luego ya de ahí puedes profundizar más. Me encanta la idea. Pues yo espero que en los comentarios nos pongas tus domicilios y yo te cuento, de este lado estamos con el programa Cámbiate el Chip, 100% digital. La verdad es que llevábamos ya mucho tiempo haciéndolo presencial y bueno, desde antes de la pandemia ya habíamos empezado a estandarizar ciertos protocolos de Uh manera -huh. digital. Para nosotros la pandemia fue pues una llamada muy clara de Dios de, a ver, ya estás listo y fue un tema de tienes que estar listo para algo que Sí, venía y llegó la pandemia y llevábamos ya unas cuantas semanas de haber estandarizado resultados a distancia de manera digital. Por favor, entren, por un lado, síganos y toda la gente que claro. quiera recibir informes de Cámbiate el Chip, arrancamos en un par de semanas la siguiente generación. Utilicen el código de Catalina, así cuando entren a la página pongan Catalina para que obtengan de $100 de descuento. Gracias por prestarme a tu audiencia, Catalina. No, Gracias encantada. por prestarnos un poquito pues de todos tus seguidores y bueno, un poco para devolver esta energía. Cualquier persona que entre a nuestras redes
con el folio Catalina, podrá vivir Cámbiate el Chip con menos $100 de descuento. Yo quisiera, antes de irnos, pedirle a la gente que nos está viendo, son un poco más de 200 personas que están conectadas. En este momento, esta información que acabas de recibir, esta información, tú no sabes qué tan útil le puede ser a tus propios seguidores. Por favor, si esta información resonó contigo, te aportó, haznos un gran favor, comparte esta información, comparte este video, lo vamos a dejar ahí, sigue a Catalina, síganme a mí, pero sobre todo compartan esta información. Hay muchísimas personas, cientos de miles de personas que necesitan información y tú no sabes si justamente esto que acaba de pasar, esta hora, es la información que le hace falta a otra alma para generar un cambio, para aportar, entonces no te cuesta nada compartir. Sigan a Catalina, está en todas sus redes. Yo estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados como Helios Herrera, Helios con H, Herrera también. Y bueno, pues Catalina, muchas gracias. Hasta Gracias a ti, querido Helios. Ha sido un auténtico placer y un gusto. Y es muy bonito tener tantas sinergias, así que seguro que nos volveremos a encontrar. Ha sido un gustazo. Estamos, sin duda alguna, claro que sí. Bendiciones, a dormir. Igual. Por favor, unas tapas y un tinto. Un vinito pero por favor, sí. Gracias, bendiciones. Y a toda la gente que nos estuvo escuchando, más de 200 personas, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Compartan. No se vayan antes de copiar el link de los Neurofitness y de Cámbiate el Chip. Gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Chao.